Nosotros habíamos estado viendo lo que es la definición del límite y habíamos estado viendo los límites laterales. Y ahora vamos a ver lo que son las propiedades del límite, ¿verdad? Eh, Algunas de las propiedades, ¿verdad? Muchas de las propiedades nos ayudan a calcular de una manera más sencilla los límites. ¿Por qué? De esta manera. Bueno, a veces es un poco más tedioso porque es más largo, pero si uno le dice, aplique las propiedades para calcular el límite, les va a facilitar el trabajo. Por ejemplo, la primera propiedad nos habla del múltiplo escalar, ¿verdad? El múltiplo escalar. Dice que límite de, de un múltiplo, o sea, un múltiplo escalar es un número, ¿verdad? Multiplicado por una función. Cuando x tiende a, entonces nosotros podemos sacar el número, ¿verdad? Colocamos el número delante y después colocamos el límite de la función. Entonces eso se puede hacer para cualquier número elemento de los números reales. O sea, un escalar es un número, un valor numérico. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad, ¿verdad? Sería, eh, más que todo, ¿verdad? La suma o resta de funciones, ¿verdad? Que no es más que nosotros tomamos eh, una suma, ¿verdad? Por ejemplo, una ecuación cuadrática es una suma de funciones, x cuadrado más 2x más 5, por ejemplo. Entonces, el límite está afuera, entonces nosotros distribuimos el límite a cada componente de esa suma. Entonces, el límite se distribuye a cada término. Ahorita con un ejemplo vamos a ir viendo, ¿verdad? De una manera más precisa, eso paso a paso, ¿verdad? Eh, sí, paso a paso. Entonces, eh, vamos a, bueno, vamos a ir resolviendo sobre la marcha cada uno. Entonces, después de que nosotros eh, distribuimos el término, ¿verdad? Entonces aplicamos propiedades. Puede ser que en un problema tengan 8, 5, 3 propiedades más, ¿verdad? En los problemas más complejos se aplican casi todas las propiedades anteriores. Entonces, por eso es que debemos conocerlas todas para el momento de trabajar las más complejas, ¿verdad? Se desarrollen de una forma más precisa. Entonces, por ejemplo, lo que es suma de funciones es fácil, ¿verdad? Solamente es la distribución del límite, producto de funciones, también se distribuye el límite, ¿verdad? Porque se separan las funciones. Entonces, ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿verdad? De cada uno, eh, para entonces irlo trabajando, ¿verdad? Vamos a ir viendo los ejemplos de una vez y así vamos ubicándonos en las propiedades. ¿Ok? La primera propiedad, límite de un múltiplo escalar, ¿verdad? Múltiplo escalar. Por ejemplo, si yo tengo el límite de 2x cuadrado cuando x tiende a 1, ¿verdad? Bueno, ¿qué me dice la propiedad? La propiedad me dice que yo saco el 2 y coloco límite de x al cuadrado cuando x tiende a 1, ¿verdad? Esa es la propiedad. O sea, si nosotros tenemos un escalar multiplicando una función, podemos sacar el número y dejamos la función y entonces allí le aplicamos el límite. Eso es en cuanto a un múltiplo escalar. Luego de eso viene la suma o resta, ¿verdad? En la suma o resta,
por ejemplo, si nosotros tenemos una cantidad, como por ejemplo, límite de 4x cuadrado más 5x más 6, cuando x tiende a menos 1, ¿verdad? Bueno, ¿qué me dice la propiedad? La propiedad me dice que yo tengo que colocar así, límite, cuando x tiende a menos 1, de 4x cuadrado, más límite, cuando x tiende a menos 1, de 5x, más el límite de 6 cuando x tiende a menos 1. Y el primero que se me había quedado acá, que es el límite de una constante. Dice que si el límite de f de x, cuando x tiende a c, o sea, o en este caso, este es un escalar, un número, vamos a colocarlo así, eso es c, cuando x tiende a otro número, a. ¿Cuál sería esa? Sería, por ejemplo, el límite cuando, límite de 8, cuando x tiende a 0, es 8, porque es una constante, o sea, el límite de una constante de un número siempre va a ser el mismo número, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Eso es cuanto al límite. Ya después, cuando vemos otros temas, derivada ya es otra cosa, ¿verdad? Pero el límite, el límite de un escalar es el mismo número, o sea, siempre que ustedes dicen escalar, escalar es un número. Entonces, ¿por qué lo decía? Bueno, porque aquí venía una propiedad. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este problema tienes que aplicar la propiedad anterior. ¿Por qué? Saco el 4, límite de x cuadrado cuando x tiende a menos 1, más 5, límite de x cuando x tiende a menos 1, y aquí ya puedo aplicar el límite sería 6, porque es el límite de una constante, y el límite de una constante es la misma constante. Entonces aquí empiezo a aplicar lo que es el límite, reemplazo el menos 1 al cuadrado, más 5 por menos 1, más 6, ¿verdad? Aquí sería 4 menos 5 más 6, ¿verdad? Sería 10 menos 5 y el límite de esa función sería 5, ¿verdad? Pero entonces, ¿verdad? Siempre debemos tener en cuenta las propiedades porque teniendo las propiedades usted las puede ir trabajando de una manera ordenada. Porque si empieza a trabajar, o sea, desordenadamente, en algún momento va a tener una equivocación. Y cosas como esa, ¿verdad? Afectan no solo el resultado, sino también el trabajo que está resolviendo. ¿Verdad? Entonces, por esa, por esa manera, debe trabajarlo así, bien, bien organizado. Entonces, ese es en cuanto a la suma, ¿verdad? Suma o resta. Signo, ¿verdad? Es lo mismo, se aplica si es más o menos. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el producto de funciones. Producto de funciones. Eh, bueno, vamos a ver el producto. En cuanto al producto, de repente si nosotros tenemos, ¿verdad? Un producto de una función, es de repente si yo tengo el límite de x menos 5 por x más 3, cuando x tiende a 1, ¿verdad? Bueno, la propiedad me dice que yo puedo hacer lo siguiente, el límite de x menos 5 cuando x tiende a 1 por límite de x más 3, ¿verdad? Cuando x tiende a 1. Esa es la propiedad. Entonces, aquí yo aplico, ¿verdad? Yo lo cierro en un paréntesis porque aquí esta es una suma, una resta. Entonces yo puedo aplicar límite de x cuando x tiende a 1 menos límite de 5 cuando x tiende a 1.
cierro aquí, esto está multiplicando, ¿verdad? Como, o sea, eso no cambia, pero, o sea, solamente que estoy haciéndolo término a término. Límite de x cuando x tiende a 1, más límite de 3 cuando x tiende a 1. ¿Cuándo hacemos toda esa cantidad de pasos? Cuando estamos iniciando, ¿verdad? Cuando somos principiantes, como decimos. ¿Por qué? Porque después una persona va a decir, bueno, límite de 1 es 1, de la x es 1, menos 5, aquí 1 más 3, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya ha estado trabajando bastante, ya ha trabajado todas las propiedades y cuando utiliza las propiedades lo ve de una manera más fácil. Entonces aquí sería menos 4 y acá 4 y eso le da menos 16. Entonces ese es el resultado numérico del límite, ¿verdad? Entonces cuando trabajamos los problemas así de esa manera, sabemos que vamos a distribuir el límite de esa manera para que uno lo pueda trabajar más fácil, para que vaya trabajándolo paso a paso y en esto no tenga equivocaciones y no pueda caer en algunas afectaciones que pueden causar que ponga algunas cosas malas. Entonces, por eso se trabaja de esa manera, ¿verdad? Trabajando siempre las propiedades de manera ordenada, de manera precisa, ¿verdad? Y, o sea, eso se busca para que se tengan menos equivocaciones, para no obviar pasos y para no tener tantas equivocaciones. No sé si hasta aquí tienes alguna pregunta porque es un tema nuevo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Recuerden preguntar porque después no tenemos la oportunidad de retroalimentar en otras oportunidades y tenemos que esperar hasta la próxima clase cuando ya se ha colocado la actividad. Así que es el momento. Entonces, vamos ahora con el límite, ¿verdad? De cociente de funciones, ¿verdad? Cociente de funciones. Entonces, dice que cuando nosotros tenemos un cociente de funciones, ¿qué me dice la propiedad? Bueno, la propiedad me dice que yo debo distribuir en ambos miembros del cociente el límite. Límite de x cuando tiende a de la función g de x. Esa función f de x, g de x, ¿verdad? Puede ser cualquier expresión, ¿verdad? Que me note que es una función, ¿verdad? Puede ser x cuadrado, 2x. Entonces, cuando nosotros tenemos unas funciones de ese tipo, ¿verdad? Nosotros la propiedad me dice que debo distribuirla arriba y abajo, y de allí en adelante vienen a trabajar las propiedades anteriores, la de la suma, ¿verdad? Todo eso, lo que se trabajó anteriormente, porque eh, debemos trabajarla de esa manera. Pues, es una serie de pasos que quizás la última propiedad es la más, o sea, la que involucra todo.
Ok, entonces vamos a seguir con el de raíces y luego vamos a ver dos ejemplos utilizando todas las propiedades anteriores. Entonces, la otra propiedad me dice lo siguiente, que el límite de una función radical, ¿verdad? Cuando x tiende a A es igual, ¿verdad? Yo puedo meter en la raíz el límite para calcular el límite dentro de la raíz y después lo saco cuando x tiende a A. Esa es la propiedad, ¿verdad? Entonces es la última propiedad. Nosotros podemos trabajar, si tenemos el límite de una raíz, podemos meter el límite dentro de la raíz, entonces después sacar el límite, ¿verdad? Esa es una forma de obtener el límite. Y esas serían las propiedades principales. Las principales. Hay otro tipo de límite cuando se trabaja límite de, de funciones trigonométricas, pero ya eso es, ¿verdad? Extenso, más extenso. Entonces, ahora vamos a resolver algunos ejemplos. Primer ejemplo. Calcular límite de 2x cuadrado menos 3x más 5. ¿Verdad? Esto sería. Ahora, haciéndolo paso a paso, iniciamos aplicando la propiedad de la suma, donde 2x cuadrado menos el límite de 3x cuando x tiende a 2, más límite de 5 cuando x tiende a 2. Esto es aplicar la propiedad. Luego de eso, ¿verdad? Aplicamos la otra propiedad que dice que debo sacar el escalar. Me queda x cuadrado cuando x tiende a 2 menos 3 límite de x cuando x tiende a 2 más, aquí puedo aplicar la propiedad del límite de un escalar y me sale que es de una constante que es 5. Ahora reemplazo el límite, ¿verdad? 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 5. Entonces sería 2 por 4 menos 6 más 5. Sería 2 por 4, 8, menos 6 más 5. Sería 13 menos 6 y eso sería igual a 7. Entonces el límite de esa función es igual a 7, ¿verdad? Entonces realizándolo paso a paso, ¿verdad? Podemos tener una idea más clara, ¿verdad? De lo que se trata el límite, ¿verdad? De aplicar las propiedades. Nos facilita muchas veces el trabajar los pasos y eh, detalladamente nos facilita que, o sea, que no podamos o no tengamos la oportunidad de equivocarnos en algún paso. Entonces, eso es una de las ventajas. Pero hay personas que no les gusta hacer las cosas paso a paso. Entonces, tienden a hacer todo rápido y a la vez tienen más posibilidades de equivocarse por querer trabajar todo 5 pasos en 2 pasos, 5 pasos en un solo paso. A veces hay personas que les gusta calificar un paso, 2 pasos, ¿verdad? Pero a veces, dependiendo de los temas, cuando se inicia, se debe seguir los pasos, ¿verdad? Ordenadamente, no solo para calificar, sino para aprender a hacer los problemas, ¿verdad? De una manera ordenada, porque la matemática es orden. Vamos con el siguiente ejemplo, que dice, límite, es casi parecido, x cuadrado menos 2x menos 8, cuando x tiende a menos 1, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, aquí vamos a separar cada término, ¿verdad?
menos límite de 2x cuando x tiende a -1, menos límite, ¿verdad? Límite de 8 cuando x tiende a -1. Bueno, aquí podemos aplicar la propiedad de una vez, -1 al cuadrado, y aquí ponemos 2, límite de x cuando x tiende a -1, y aquí también aplicamos la propiedad de 8. Aquí nos da 1 cuadrado, 1, menos 2 por -1, menos 8. Aquí sería 1, más 2, menos 8. 3 menos 8, y nos da -5, ¿verdad? Entonces, el límite -5, ¿verdad? Esa sería la solución de ese límite, ¿verdad? Entonces, paso a paso, ordenadamente, ¿verdad? Lo podríamos ir realizando. Eh, Vamos a ver otro ejemplo. Límite de x menos 5 sobre x más 2 cuando x tiende a 1, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer aquí? Aplicamos la propiedad que me dice que yo debo colocar límite de x cuando tiende a 1 de x menos 5 sobre límite de x más 2 cuando x tiende a 1. Igual, límite de x cuando x tiende a 1 menos límite de 5 cuando x tiende a 1. Límite de x cuando x tiende a 1, límite de 2 cuando x tiende a 1, ¿verdad? Y me da 1, menos 5, y acá 1 más 2, menos 4 sobre 3. Igual, menos 4 tercios. Entonces, este tipo de problemas, ¿verdad? Me involucra las propiedades anteriores, la propiedad que antecedía a esto, ¿verdad? Puede ser multiplicación, puede ser suma, escalar, ¿verdad? Y, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué, qué es obtener el límite? Bueno, el límite de una función más que todo es escribir el número al que tiende x, en donde, o sea, es como casi como evaluar una función, pero aplicando una serie de propiedades, ¿verdad? Es tendencia. Tender, la tendencia es algo que se acerca, pero en un momento no llega a ser el número que es, ¿verdad? Es una tendencia, porque hay una serie de factores, ¿verdad? Que me dicen para que exista el límite tiene que pasar tal cosa, ¿verdad? Yo puedo obtener el límite de diversas maneras, utilizando lo que anteriormente hicimos, que eran los límites laterales, utilizando algunas cosas, ¿verdad? Y vamos a ver otro problema con la propiedad última que vimos, ¿verdad? Que es la siguiente. Cuando x tiende a 1, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué da aquí. Entonces, la propiedad me dice que yo pongo la raíz y coloco el límite dentro. Cuando x tiende a 1 de toda la expresión. X menos 5. ¿Verdad? Entonces, ahora
hago lo mismo, ¿verdad? Límite de x al cubo, donde x tiende a 1. Ya cuando usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer, usted puede obviar estos pasos y puede, o sea, no coloca límite, pero va, ¿verdad? Sabiendo que está haciendo eso. O sea, cuando ya usted sabe qué es lo que tiene que hacer, puede obviar algunos pasos, pero mientras no, porque en algún momento se va a confundir. Entonces, lo mejor, ¿verdad? Es seguir haciendo todos los pasos. Bueno, aquí es menos límite de 5. Ok, aplicamos el límite ya. Raíz cúbica de límite de x al cubo sería 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado más 1 menos 5. Me da 1 más 2 más 1 menos 5. Eso es igual a raíz cúbica de 4 menos 5. Raíz cúbica de menos 1. ¿Cuánto es la raíz cúbica de menos 1? Raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Y esta es la solución, ¿verdad? Menos 1. Entonces, es menos 1. Si hubiese sido raíz cuadrada de menos 1, entonces sí, ahí se nos arma un pequeño problemín, porque usted va a decir, bueno, voy a sacar la raíz cuadrada de menos 1. Busca y le sale error, ¿verdad? Porque las raíces cuadradas de un número negativo no existen, ¿verdad? En los números reales. En los números reales. Entonces, existen, pero los números complejos imaginarios, ¿verdad? Entonces, los números reales no se trabaja ese tipo de raíces. Entonces, es como la raíz cuarta, raíz sexta. O sea, toda raíz par de un número negativo no existe, no está definida en este conjunto de los números reales. O sea, existen, pero las raíces, ¿verdad? De los números impares, sí, porque ya salen de la raíz. Así que eso sería en cuanto a las propiedades, ¿verdad? Eh, la próxima clase vamos a estar viendo el cálculo de límites con cocientes indeterminados, ¿verdad? Que es una forma o sea, hay que factorizar, así que si usted se le olvidó factorizar, vaya revisando por ahí porque vamos a factorizar bastante la próxima clase porque vamos a ver lo que son límites indeterminados y o sea, ¿cuáles son esos límites indeterminados? Los que dan 0 sobre 0. Y se van a encontrar bastante todo el tiempo.